Hoy día vamos a hablar de como el abordaje manual. Déjame que estoy intentando escribir abordaje Es un tema un poco largo, el nombre. manual. En el fondo, en el, como dice, Es tobillo y pie. tobillo y pie. Eso. Ahora se pueden separar, no es Sí, posible. tobillo y pie en corredores. En corredores. Y Ya, que son más bien las lesiones típicas de los corredores. Que, ¿ves? bueno, ahora no hay mucha gente que esté corriendo, pero cuando se pueda volver a correr, Algunos sí, eh, ¿ah? Algunos todavía persisten, los veo yo pasar ahí a entrenar, que salen por su cuenta y todo, así que, y me imagino que cuando vuelvan a correr, sí van a aparecer las lesiones así como a gran escala, porque se van a lanzar a la sí, vida como lo hacían sí, antes sí. de la Y pandemia con, va a pasar lo que le pasa a los corredores de fin de semana, que exactamente. van a empezar a lesionar porque se van a entusiasmar mucho y Porque van a decir, pero empezar si a caer. yo corría, no sé, 20 kilómetros y ahora no, pues. Ah, recuerde que estuvo parado mucho tiempo, ¿ya? Eso es Sí, importante. Sí. sí. Siempre hay que Hoy, retomar de a poco. de a poco, sí. Así que como recomendaciones ahí para los que corren, los que les gusta como hacer running, que es la palabra que se usa hoy, ¿cierto? Tienen que retomar las actividades lentamente, poco a poco, las cargas, ir dosificándolas. Así es. Respecto a eso, Rodrigo, que es un gusto tenerte aquí, me gustaría saber, en tu experiencia, cuáles son como las lesiones más comunes en tobillo y pie que tú te encuentras en tu práctica clínica. Mira, lo que más se ve en corredores es el tema de la esguince. Y el Ya. típico esguince crónico que se menciona, que termina siendo una inestabilidad de tobillo. Ujú. Y con respecto a lo mismo, es súper entretenido evaluarlo porque te va indicando ciertas cosas en la evaluación manual. Y tenemos dos puntos súper importantes que siempre tenemos que tener presentes cuando estemos evaluando. Cuando uno va a evaluar manualmente una articulación, va a encontrar dos posibilidades que va a ser que haya una restricción del movimiento o que haya un aumento del movimiento, una inestabilidad. Y hay ciertos puntos del cuerpo que van generando más rigidez y otros que van generando mayor movimiento de manera compensatoria. Compensatorio. De manera compensatoria. Entonces, por ejemplo, en el caso de las esguinces de tobillo, se genera que el medio pie empieza a generar problemas, se rigidiza. Y eso termina generando que a nivel de la articulación peroneo, tibio peroneo estragalina, genere más movimiento del que deberías tener. Mm. Y ahí se genera el tilt talar. De Ya. hecho, esa es la evaluación que podemos hacer para saber si hay una inestabilidad. Entonces, tenemos esos dos grandes grupos, de una persona que tiene mayor rigidez y una persona que tiene mayor movimiento del que debería. Y asimismo podemos tener un correcto proceder clínico. Si hay una persona que tiene mucho movimiento, hay que quitarle ese movimiento. No podemos fijarlo con una bota porque esa cuestión no tiene ni tiene ni cabeza. Lo que podemos hacer es un vendaje, ya sea rígido o elástico, que limite ese tilt talar. Y después ir a ver dónde están los puntos que tienen mayor restricción, que casi siempre es el medio pie, ya sean las Ya. cuñas, el cuboide, los metatarsos, y empiezan a generar problemas. Ahora el punto principal de la esguince es por qué se formó la esguince. Muchas veces es porque si bien la persona está preparada y todo y corre, su pie está generando cierta capacidad o cierta incapacidad de movimiento que tiene que ver con la incapacidad de hacer una correcta supinación en el pie. Y esa Ya. supinación alterada termina generando una inversión. Entonces tengo acá mi modelo, tenía preparado, Ah, buena, buena. que es el modelo que tenemos en la consulta. No sé si se logra ver. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de la supinación, lo que ocurre es que a nivel de la subtalar hay un movimiento. El calcáneo tiene un movimiento donde se va, perdón, ahí se ve, Sí. genera este movimiento de varo. Ya. Y se podría traducir como una inversión, por así decirlo. De hecho, es el Mm. movimiento que tiene la inversión. Pero el sentido de esto es que ocurre una inversión solamente en el retropié, es decir, acá en el calcáneo. Y a nivel del antepié, para hacer una supinación adecuada, debería existir el movimiento contrario.
Es decir, el movimiento de doble hélice que siempre debería tener el cuerpo, o sea, perdón, el pie. El pie. Es decir, genera esto, para hacer la supinación. Si tú te fijas, aumenta el arco, pero el hallux debería quedar apoyado. Mm. Si el cuerpo pierde, perdón, si el pie pierde la capacidad de hacer eso y el hallux no queda apoyado, va a generar una inversión solamente. Y eso va a terminar provocando la esguince. Entonces, por eso es súper importante que este movimiento de doble hélice esté ocurriendo, que no se esté bloqueando el medio pie. Cuando se bloquea es porque empiezan a existir este tipo de esguince. Y si se va perpetuando eso, termina existiendo una inestabilidad de tobillo. Entonces, En el caso, sí, en el caso que tenga una inestabilidad de tobillo, como tú dices, ¿cierto? Donde tengo este movimiento que de alguna manera necesito como restringir, entre comillas, no sé si o para que se restaurar, entienda, ya, restaurar. ¿Cabe alguna manipulación, como desde el punto de vista quiropráctico, para normalizar esto o no? Porque en el fondo el lugar ya está inestable, la manipulación no entra a jugar, o sí, se puede hacer. no entra a jugar ahí. Ahí Vale, por eso hay que pensar. Si tengo una articulación que tiene mucho movimiento, no es lógico que yo le entregue más movimiento. perfecto. Tengo que entregar lo contrario. Pero tengo que entender por qué está pasando que hay más movimiento en esa articulación. Ujú. Y probablemente encontremos el medio pie restringido. Entonces, en el medio pie debería ser una técnica para mejorar la flexibilidad, pero dejar la articulación que tiene mucho movimiento quieta. Ya, ¿Mm? perfecto. De hecho, muchas veces pasa que después de que uno empieza a trabajar en la zona del medio pie, mejora la estabilidad del tobillo, siendo que yo no hice nada directamente ahí. Mm, ¿Mm? Porque el cuerpo funciona de manera compensatoria. por supuesto. Compensa donde hay poco movimiento, le entrega más movimiento a donde puede mover. Lo mismo pasa en la columna. Si yo tengo una zona torácica muy rígida, mi zona lumbar va a moverse más y va a terminar generando problemas en la zona lumbar. Pero no es ahí donde está la raíz del problema, sino que está en otro punto. Pasa lo mismo con el pie. Exactamente lo mismo. Y repercute obviamente hacia arriba también, ¿cierto? O sea, si bien no es el tema en cuestión, vamos a ver qué repercute, no sé, en rodilla, en cadera, qué sé yo, Sí. hacia... De hecho, el nombre que les envié tiene un sentido, porque es manejo del pie, pero las lesiones del corredor no son solamente en el pie. ¿Sí? Pero el pie sí tiene mucha relación con todo lo que va ocurriendo hacia superior, hacia arriba. ya sea por la cadena de movimiento. No sé si ubicas, por ejemplo, los trenes musculares que describía Tomás Mayer. Ujú. ¿Sí? Hay trenes musculares que tienen relación con, por ejemplo, el cuboides y otros que tienen más relación con el medio pie. Entonces, por ejemplo, si tengo un problema en el cuboides, voy a generar una alteración a nivel de los fibulares, el fibular largo y el fibular corto. Y esa alteración va a terminar provocando que se inhiban músculos hacia el superior. En este caso, la continuación del fibular vendría siendo el ligamento colateral lateral y después el tensor de la fascia lata. Y cuando el tensor de la fascia lata empieza a fallar, lo que ocurre es que genera más tensión de la que debería. Nuestro cuerpo siempre entra en un estado defensivo, por así decirlo. Y ese estado es tensión. Por eso vemos contracturas musculares, por eso vemos mayor tensión en algunos tendones y por eso terminan inflamándose. Ahora, a nivel de este tensor de la fascia lata, cuando hay mayor tensión, genera una rotación externa de cadera, porque digamos que se acota. Entonces ocurren todos los movimientos que hace el tensor de la fascia lata. El problema es que esa rotación externa de cadera empieza a generar problemas en la cadera, porque la falta de la rotación interna de cadera es la que genera pérdida de la amortiguación. Y esa pérdida de la amortiguación resulta en alguna enfermedad, alguna patología, ya sea un pinzamiento de cadera, ya sea una artrosis a futuro, ya sea una tendinopatía del psoas. Y sin contar que está también traccionando la patela hacia lateral y que va a generar también una rodilla del corredor Sí. O sea, en el fondo el pie, ¿cierto? Que para un corredor es Clave. fundamental, clave, Sí. bueno, y para todos, pero en el fondo este que está con el impacto genera toda una cadena de eventos hacia arriba que es como inevitable, ¿cierto? Si es que hay una alteración a nivel de pie y tobillo. Sí. Ahora, no sé si siempre, o sea, yo siempre he escuchado el tema del calzado,
de que hay que ocupar, no sé, por ejemplo, zapatilla para pronador o para supinador. En el último curso que fuimos el año pasado, el último curso que se hizo, que vino un quiropráctico que es una máquina, un maestro, es un quiropráctico inglés. Él nos presentó diferentes fotos que se realizaron en la Maratón de Londres del año 2012, en las Olimpiadas. Y eran diferentes fotos de la pisada de los corredores, Ya. diferentes corredores. Y todos tenían una manera de pisar y un tipo de zapatilla. Y cuando se les preguntaba a los corredores qué zapatilla ocupaba, si para supinador, para pronador o lo que sea, ellos decían la que me quedara más cómoda. Y eso es al final lo que uno tiene que buscar, la comodidad. El confort te entrega que tus músculos y tus articulaciones funcionen adecuadamente. Y a través de eso mismo también nos mostró el tema de, siempre se habla de con qué parte del pie voy a impactar el suelo cuando estoy Hacer el corriendo. contacto, ¿sí? Yo he escuchado varias veces que hay que hacerlo con la parte anterior del pie, pero hay gente que lo hace con el calcáneo directamente. Y finalmente pasa lo mismo que con las zapatillas, cada uno tiene su manera de correr, cada uno tiene su manera de realizar el movimiento, y al final es lo que te quede más cómodo. Sí, A través bueno, de eso también. Dime. desde el ámbito deportivo, generalmente los que tienden a hacer como un apoyo más con la parte anterior del pie son más los velocistas, ¿cierto? Los que Claro. realizan un empuje con esa zona. Y generalmente los de medio fondo y fondo tienden a hacer un contacto más, Con el medio más talar, pie. sí, medio pie, talar, qué sé yo, ahí dependiendo un poco del sujeto. Sí. Y también había escuchado esto y había leído acerca de lo que tú planteas de las zapatillas, que bueno, que muchos hacen todo un análisis de que esto de pronador, supinador, las zapatillas tenía que ver más bien con una cosa de marketing, ¿cierto? Sí, Para vender, que idealmente nuestro pie estaba hecho para andar descalzo y por lo tanto de hecho, hacían ahí una mención a las Five Fingers, ¿cierto? Estas sí. zapatillas que son con los deditos y que no tienen casi nada de apoyo. Que nuestro pie estaba hecho para eso, que había ido perdiendo, pues se había puesto como muy sensible, pero Claro. que de alguna manera tenía la capacidad anatómica para hacerlo. Entonces, como tú dices, en el fondo el calzado que acomode, más que porque después empezó eh, a analizar el pie para ver qué zapatilla te vendían, pero va a ser tan discutible eso, ¿no? Es que siempre va a ser marketing, incluso la zapatilla con los deditos siempre es marketing. Sí, por Yo supuesto. cuando tengo una persona que tiene una lesión en el pie, después de trabajar en el mismo pie, le digo, usted va a caminar en su casa a pata pelada, lo primero. Y si puede salir a caminar en el pasto o si tiene la posibilidad de caminar en la arena, camine en la arena, a descalzo. Porque su pie está diseñado para poder adaptarse a las superficies del suelo. Uh-huh. Los problemas que tenemos ahora en los pies, ya sea pie plano, o pie pronado, o pie supinado, o pie cabo, tienen que ver con que nuestro pie ha perdido la capacidad de adaptarse. Y pierde la capacidad de adaptarse porque no le entregamos el estímulo. Nosotros tenemos que estresar el cuerpo para que pueda adaptarse. Y si estamos caminando con zapatillas sobre superficies que son siempre planas, no nos va a servir de mucho eso, porque Exacto. no se va a adaptar nada. Entonces siempre va a Exactamente. generar un problema y otro problema. Así Mm, que esa es la medida que tengo. sí, no, súper, súper, en el fondo, algo que es como de cajón y que uno lo ve también en los niños, no le pongan zapatos desde pequeñitos, ¿cierto? Oh, que se ven tan mononos, Sí, guaguitas que ni siquiera saben caminar y están usando zapatos y no se sacaron nunca más los zapatos. La importancia de la información propioceptiva a través de la planta del pie, ¿cierto? Y sí, tratar eso de es fundamental. recuperarla es fundamental. Estábamos hablando un poco de esta inestabilidad. ¿Qué pasa si Sí, tengo la otra situación? Si que hay tengo mayor rigidez. rigidez. Ujú. Ya. Uno de los movimientos más importantes para cualquier tipo de lesión o para cualquier persona en realidad es evaluar la dorsiflexión. Y la dorsiflexión se puede ver alterada ya sea porque el talo está con problemas, porque el medio pie está con problemas, o porque este mecanismo de la fascia plantar está fallando, este windlass. Entonces tenemos que evaluar la dorsiflexión, evaluar manualmente el talo, evaluar manualmente navicular, las cuñas, y también hay que evaluar la extensión del hallux. Pero la extensión del hallux se evalúa de una manera especial.
que, bueno, voy a ocupar de nuevo el pie. En el hallux lo que tengo que hacer es simular la carga del suelo. Entonces lo que hago es tomar el pie con mi dedo pulgar, presionar sobre el hallux y ahí generar la extensión. Y si esta extensión es menor de 45 grados, me está indicando de que hay una restricción de todo el movimiento. Y eso está generando mayor tensión de la fascia y está llevando una plantiflexión. Entonces la dorsiflexión se ve alterada. Por eso es importante evaluar esos 3 puntos: el talo, el medio pie y el hallux. Al final, esos 3 son los que podemos manejar de manera manual, más que poner un tape o cualquier otra cosa. Y hay distintas técnicas que se pueden aplicar desde el punto de vista quiropráctico o desde el punto de vista kinésico, que te van a ayudar para generar que toda la cadena de movimiento empiece a mejorar. También es importante recordar de que el pie es el punto donde ocurre el movimiento, más que el movimiento, sino que el impulso de torsión. Todos los deportes involucran torsión, entonces al correr también estoy generando torsión entre el miembro inferior y la cintura escapular. Por eso es importante evaluar la dorsiflexión. Perfecto. Eso principalmente. ¿Qué pasa que si tengo un pie, porque el modelo que tienes ahí es casi un pie perfecto? ¿Qué pasa si tengo estos pies que tienen, por ejemplo, no sé, un dedo en martillo, un hallux valgus, o no sé, tienen alguna alteración y por lo tanto no hay apoyo concreto de todos los dedos, o bueno, o del metatarso, no sé, ¿qué hago ahí? ¿O qué haces? Ahí hay que entrar a pensar. Hay que entrar a picar, pensé que me ibas a decir. hay que entrar a picar. No, hay que entrar a pensar el por qué está pasando eso. Por ejemplo, en el juanete, el hallux valgus, ocurre generalmente porque lo que conversábamos antes, de que nuestro pie se vuelve tan rígido que genera mayor rotación a nivel de la cadera, rotación externa. Entonces, cuando estoy caminando, en vez de realizar el despegue de los dedos con el hallux, lo que voy a hacer es una rotación externa. Y esa rotación externa va a generar de que cargue hacia el hallux y va a generar esta torsión. Y eso va a generar se me olvidó el nombre, el juanete. Perdón. Pero este juanete está ocurriendo porque hay un exceso de la rotación externa. Entonces estoy sobrecargando esa zona. Eso es lo primero. Y el tema de los dedos del martillo ocurre generalmente porque las cabezas de los metatarsos no están pueden tener buena información y buen movimiento. Entonces lo que ocurre es esto, y también es signo de una inestabilidad a nivel del pie o a nivel del tobillo, porque lo que intenta hacer nuestro pie al caminar es intentar afirmarse con los dedos. Por eso empezamos a tener este problema. Entonces hay un tema propioceptivo que hay que trabajar. Y se puede trabajar de diferentes maneras, dependiendo de cómo se encuentra el pie de la persona. Si se encuentra más en pronación o en supinación, hay ejercicios específicos que se pueden hacer para que la propiocepción mejore y esto empiece a soltarse. Porque finalmente es lo que conversábamos antes, es una medida defensiva del cuerpo, tensar los músculos. Perfecto. Sí, bueno, la importancia también del dedo gordo en el fondo, en el apoyo y toda la cadena. Piensa que una de las técnicas que hacían con los esclavos tiempos les sacaban dos técnicas, una que o les sacaban o cortaban el dedo gordo o se los quebraban para que no pudieran caminar, no arrancar, o tendón de Aquiles. Así que tremendo, pero fundamentales en el fondo para poder desplazarse. Sí. Oye, porque hemos estado hablando un poco de lo que podía desencadenar en un esguince, ¿cierto? Me imagino que hay más lesiones aparte del esguince, esa es la más común que conversábamos, pero ¿qué otras observas, qué otras te has encontrado que se repitan harto? Mira, hay una que no es tan frecuente como el esguince, que es la tendinopatía aquiliana. ¿Ya? Y frecuentemente esa se relaciona con una sesamoiditis del primer ortejo. ¿Ya? Que hay pequeños huesos sesamoideos en esa zona y se termina inflamando. Y están acompañados en la mayoría de las veces con una fascitis plantar. Y este tema es porque está toda la cadena posterior con mayor tensión. Entonces todo lo que tiene que ver con eso, isquiotibial, sóleo, gastrocnemio, que tiene que ver con el tendón de Aquiles, la fascia plantar
y los huesos sesamoides del hallux empiezan a tensarse más y empiezan a tener mayor tracción y empiezan a inflamarse. Entonces, esta incapacidad de realizar el movimiento adecuado empieza a generar mayor inflamación, mayor tensión y a estas micro rupturas que se han hablado en algunos momentos de la fase plantar. Bueno, sí, ahora que me lo mencionas, tengo un caso de un alumno que es corredor de medio fondo y me manifiesta que siempre me dice, profe, siempre siento que se me acorta el tendón de Aquiles, me parece que es el izquierdo. Y para qué decir, por ejemplo, no sé, las mañanas cuando, si es que hace muchas frazadas en el fondo, ya sobre el pie, el acortamiento que tiene, muchas horas sentado también, entonces, pero le pasa más en una extremidad que en la otra. Bueno, esto tiene que ver también con nuestros desbalances, compensaciones. Y nuestra dominancia. Ya, pero la verdad es que desconocía que había una relación con el hueso, cierto, sesamoideo a nivel del hallux, no sabía Claro, eso. tiene que ver con toda la cadena posterior que llega hasta esa zona. Aunque, Y como, aunque aparentemente no manifieste acortamiento de la cadena posterior, digo aparentemente porque cuando se realizan ejercicios como de flexibilización, qué sé yo, no tiene problemas aparentemente de hacer. claro, el tema es cómo se manifiesta una alteración de una cadena muscular. Y lo que yo hago en la clínica es evaluar la fuerza muscular a través de escalas de Daniel, ir viendo qué músculo está fallando. Y generalmente cuando encuentro isquiotibial, que está más débil, que tiene un M4, por ejemplo, encuentro que también hay un gastrocnemio que está muy contracturado y un sóleo que está mucho más contracturado, porque el gastrocnemio estaba cumpliendo la función del isquiotibial a nivel de rodilla, y como está generando más tracción a nivel de rodilla, el sóleo tiene que generar más tracción a nivel de tobillo, y eso termina generando la tendinopatía aquiliana. Y eso se repite mucho, que el isquiotibial se inhibe y el tendón de Aquiles está sufriendo. Pero no es que esté sufriendo porque tenemos muy contracturado el gastrocnemio, sino que hay otro músculo que no está funcionando bien. Y es lo que mencionaba, creo que era Gray, que es ¿Ya? un científico estudioso de las cadenas musculares, o más que las cadenas musculares, las cadenas cinéticas, donde si hay un músculo que está fallando y un movimiento que está fallando, va a haber otro que está compensando y ahí va a estar la sintomatología. Y por eso mismo uno no tiene que ir a buscar directamente dónde está el dolor, sino que ir a buscar otro punto dentro de esa misma cadena, Ya. porque el punto donde está el dolor es solamente la compensación. Hay que buscar la fuente del problema. Y así uno va buscando ese tipo de compensaciones o de problemas directos. Y normalmente hay algunos en el pie, Perfecto. que es lo que ya habíamos hablado del miedo-pie y la capacidad de supinación o de pronación que tiene el pie. Ya. Uy, se me fue lo que te iba a preguntar, que era algo de lo que habías mencionado. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Es que de repente se me van las ideas, como dice. Ya, me acordé. Lo que pasa es que hablando de esta tendinopatía, que tú dices que quizás no es tan frecuente, pero sí se conoce como una de las lesiones o dolencias, cosas, qué sé yo, asociadas a los corredores. Hay un riesgo asociado a que el tendón se corte en algún momento, se lacere. Sí, sí, de todas maneras. Piensa que patomecánicamente un tendón, cualquiera que sea, primero se inflama. Se inflama porque tiene mayor tensión. Y lo que hace nuestro cuerpo es meter agua donde hay mayor fricción. Lo mismo pasa cuando uno está trabajando, por ejemplo, con un martillo, y nunca trabajaste en tu vida con un martillo, vas a tener ampollas en las manos. El cuerpo Ujú, mete agua donde hay mucho roce. ¿Ya? Pasa lo mismo en ujú. un tendón. El cuerpo mete agua. Eso es lo primero. El problema es que el hecho de que empiece a meter agua y se empiece a inflamar, empieza a generar de que la irrigación empiece a alterarse. Y el tendón es conocido por tener una no muy buena irrigación. Entonces, ese mecanismo se empieza a perpetuar, y cuando se empieza a perpetuar, pasamos de una paratendinitis a una tendinosis, porque ya el tejido no tiene suficiente nutriente. Entonces empieza a cambiar la calidad del tejido, del tendón. Y si eso continúa, va a llegar un momento en que yo voy a hacer un movimiento, que normalmente es algún movimiento en carga excéntrica,
y se va a cortar el tendón. Lo que pasa muchas veces es que una persona empieza a correr fuerte sin haber calentado lo suficiente y tiene un corte en el tendón de Aquiles. Y es porque se perpetuó todo ese mecanismo hacia atrás. Exacto. Sí, en el fondo no es algo que pasó de un minuto para otro, ¿cierto? Pasa eso. se va, se va Oye, arrastrando. y si tienes algún, no sé, paciente, algún deportista que está con esta situación, aparte del abordaje que tú realizas, así como al otro le dijiste, camina descalzo, ¿a este le das alguna recomendación como para tratar de aliviar esa... Al que se cortó el tendón, Sí, antes de cortarlo, está con antes de cortar. una, sí, está con molestias en el tendón de Aquiles. Ya, bueno, es una cuestión súper básica, pero ¿Mm? lo básico no siempre deja de ser, bueno, hielo. Primero ponerse hielo, harto hielo. Hay que empezar a bajar la inflamación, ¿Ya? porque a medida que uno va bajando la inflamación, que siempre se va perpetuando, vamos mejorando la capacidad de irrigación que tiene el tendón. Entonces también vamos beneficiando esa capacidad de recuperación. Eso es lo primero. Pensando que ya le quité los problemas mecánicos al pie que le pueden estar dando problemas al tendón. ¿Ya? Porque si no le quito los problemas mecánicos, aunque la persona se ponga hielo, se va a volver a inflamar. Sí, ¿Ya? por Eso es supuesto. lo primero. Y desde ahí en adelante, evitar hacer estiramientos. Cualquier tipo de estiramiento sobre los gastrocnemios o el sóleo va a ser fatal para el tendón. Hay que eliminarlo. A la vez que uno ¿Sí? va estirando, también va generando menor irrigación, porque el mismo tejido te va limitando la entrada de nutrientes. Entonces lo que hay que hacer son tipos de movimientos que son triplanares para ir moviendo suave el tejido. Uno puede dejar en cierta posición el pie, no estirarlo completamente, sino dejarlo en cierta posición y mover el tronco para ir ¿Ya? estirando suave el tejido. Eso es lo primero. Y se puede acompañar con masajes. Ahora se ocupa harto el tema de estos roll Sí. de liberación miofascial. Ya. Ujú. Esos son súper buenos para ese tipo de problemas. Oye, Liberando toda la cadena y posterior. qué pasa con los abordajes que son a partir del ejercicio excéntrico para tratar las tendinopatías? Porque ahí en el fondo estoy estirando el Claro, tendón, bueno, músculo y tendón. ¿Qué pasa? Porque tú me acabas de mencionar que no hay que estirarlo, o a lo mejor desde otra perspectiva, sí. pero y la línea que plantea de que el trabajo excéntrico, ¿cierto?, es uno de los más adecuados. ¿Qué pasa con eso? Sí, el trabajo excéntrico, sí, ese sí hay que hacerlo. El tema es un estiramiento pasivo prolongado en el ¿Pasivo? tiempo. Ah, perfecto. Eso ¿Prolongado es en lo el que hay que tiempo te evitar. refieres a cuánto? Porque justo ayer tuve una clase donde hablábamos un poco de los tiempos del estiramiento pasivo. Siempre se habla de 14 segundos mínimo, por lo menos eso aprendí en la universidad, después me alejé un poquito de eso. Ah, bueno, como recomendación, yo justo hice una clase ayer de eso en un diplomado y estábamos hablando de lo que podía afectar o no afectar el rendimiento de fuerza, potencia, explosividad, como para hacerlo dentro del calentamiento. Y recomendaban no hacer, ojalá, estiramientos Estiramientos pasivos que pasivos, fueran más, algunos decían 10 segundos, otros decían 15. En el fondo, que no fuesen rutinas más grandes, más largas que esas. Idealmente, si tenía que hacer ejercicios que tenían que ver con explosividad, potencia, velocidad, hacer, ojalá, movimientos más bien balísticos. Es claro, como lo lo que que se nos muestra hasta dinámico. ahora la evidencia científica, en el fondo. Claro. Yo también recomiendo harto eso, porque genera mayor activación de la musculatura también. Ujú. Y a la vez que va permitiendo que tu articulación tenga más rango de movimiento, justo antes de entrenar, se evita el perder la capacidad de activar la musculatura. Entonces también previene un poco la lesión. De hecho, yo Claro. cuando entreno también lo hago así. Ujú. Aunque no se note, hago ejercicio. Sí. Va a depender un poco en el fondo cuál es tu objetivo, ¿cierto? Si en tu actividad después vas a necesitar de rangos articulares importantes, puedes trabajar en base al estiramiento pasivo, pero si no, si vas a tener que hacer acciones que son más maximales, la verdad es que mm, podrías perfectamente reemplazarlo por otra cosa, Claro. por otro tipo de estiramiento. Te iba a preguntar del hielo, porque he escuchado algunas corrientes que plantean que el hielo, la verdad es que ya no debería usarse. Sí, yo No también he sé escuchado eso. no sé qué opinas o en tu experiencia clínica, porque es una cosa es lo que digan Lo algunas corrientes que- y otra cosa es lo que uno ve. Mira, la recomendación que he dado, que es lo que me ha servido, es que la persona se ponga hielo 20 minutos, 15 minutos, descanse 10 minutos, se vuelve a poner 15 minutos, descanse 10 minutos, se vuelve a poner 15 minutos.
¿ya? Ya, Eso. Y con eso empieza a bombardear el estímulo con estímulo en la zona que está inflamada y empieza a bajar de a poco la inflamación. ya. Ahora, los estudios que han hablado de que no hay que poner hielo, yo creo que ahora es súper difícil poder fijarse solamente en una cosa. Por ejemplo, si el hielo te sirve para cierto punto, si es que no has hecho otra cosa, probablemente no sirva adecuadamente. Uno siempre tiene que pensar que todos los estudios se hacen aislando lo más posible lo que se va a hacer. Las Entonces, variables también, sí. si uno va sumando ciertas cosas que te has dado cuenta que sirven, probablemente vas a tener un éxito en la consulta. Y no necesariamente va a ser lo que diga la evidencia científica, Sí, por porque supuesto. siempre tiene ciertos sesgos o Estoy, ciertas estoy de limitaciones. acuerdo. Mm, Estoy de acuerdo. Si bien hay mucha gente que se basa absolutamente en la evidencia científica, uno de repente en la práctica clínica, ¿cierto? O deportiva, qué sé yo, profesional, observa otras cosas y eso no hay nunca que descartarlo. Claro. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué piensas cuando dices que el tendón de Aquiles solo muestra manifestaciones de dolor cuando está muy afectado porque él está hecho para soportar cargas? ¿Qué piensas en el fondo de esa aseveración, me imagino? Que, Eh, sí, la verdad es que cuando un tendón en sí empieza a fallar, lo último que se produce es el tema del dolor, porque el cuerpo siempre empieza a evitar producir el mecanismo. Porque si produce dolor, se produce también inhibición muscular y dejamos de funcionar. Entonces el cuerpo va retrasando un poquito el dolor. Pero sí puedes que vayas encontrando otras cosas, no necesariamente el mismo tendón. Sí, por ejemplo, en el gastrocnemio vas a encontrar puntos dolorosos, tender point, trigger point, y eso te van a estar avisando de que algo está pasando. Pero no lo avisa directamente sobre el tendón. De hecho, muchas veces pasa que la persona llega porque tiene un problema X, por ejemplo, dolor de espalda. Yo lo empiezo a evaluar, le evalúo el pie y cuando llego a evaluar el calcáneo, está inflamado el calcáneo. Y lo siente doloroso, pero él nunca manifestó tener dolor en el calcáneo. Y al ir tocando el tendón, a hacer una prueba que se llama estrujado o squeeze test, le duele hasta el alma, pero es porque ahí recién lo entraste a, a estresar, pero en sí no te va a arrojar el dolor siempre. De hecho, por eso tenemos que hacer algunos test para saber qué le está pasando al cuerpo de la persona, porque no todo tiene que ver con la teoría del dolor al tiro. El dolor es una alarma que te avisa si está ocurriendo algo de manera inadecuada, pero no es una alarma muy buena, porque incluso hay estímulos que no son nocivos, sino que son potencialmente nocivos, y nuestro cuerpo genera dolor, o genera algo similar al dolor. Por ejemplo, cuando alguien se acerca a ti con una aguja y simula que te va a pinchar, tú ya estás sintiendo algo en la mano. Y no necesariamente es porque hay un daño, sino que nuestro cuerpo ya se está anticipando eso. Por eso el dolor no es tan buena alarma. Y por eso no hay que fijarse tanto en el dolor, sino que buscar más mecánicamente qué está pasando. Eso. otra pregunta, dice, me han mencionado que combinar hielo y calor como con intervalos para disminuir la inflamación. ¿Es recomendable? Los baños Por de el tipo de... contraste, más o menos. Sí, yo nunca lo he recomendado, tampoco lo he hecho yo. Sé que en la universidad se nos mencionó eso, pero no me hace mucho sentido, porque va a estar dando estímulos tan distintos que no creo que sea tan bueno. Incluso se me imagina, hablo un poco desde la ignorancia, que después de haber puesto calor, si pone frío, el cuerpo igual puede reaccionar de manera defensiva y producir una contractura. Entonces no me hace mucho sentido. Sí, la verdad es que, a ver, en el ámbito deportivo, por ejemplo, se usa harto los baños de contraste más que para tratar una lesión, como para la recuperación post-entrenamiento, post-competición y de alguna manera incidir con el dolor muscular tardío, con las DOMS. Entonces, hacen o se sumergen en frío o van intercambiando frío y calor y han visto que sí, que disminuye de alguna manera el dolor muscular tardío. Pero en cuanto a las lesiones, he visto de todo. He visto más bien en lesiones que son de tipo
no sé, muscular, de tendinopatía, donde a veces hacen una combinación y en algunas personas lo he visto también en lesiones articulares, lo cual a mí igual me hace un poquito de ruido. Eh, lo que sí he visto es que, por ejemplo, no sé, una tendinopatía, qué sé yo, o una, ay, ¿cómo se dice? Como podría ser quizás una epicondilitis, algo así. Ponen calor en la zona más muscular y frío en la zona más del tendón. Y también he visto que hay buenos resultados. Entonces, pero no es que el mismo lugar Pongan ambos combine. estímulos, Sí, sí. Bueno, igual en lo que mencionaste tiene súper harto sentido el tema de poner calor en el músculo y frío donde está la inserción muscular y donde está la inflamación. claro. Entonces es como buscar que el músculo se relaje a la vez que estamos desinflamando la inserción. Y ahí sí tiene lógica. Sí, eso es lo que he visto más y he visto que en la práctica funciona mejor. No he probado, no, la verdad es que no le he dicho nunca a ninguno de mis pacientes que alterne Que estas lo dos cosas. haga. Tendría, no sé cómo le funcionará a John Blake si es que lo ha probado. Supongo que depende un poco de la lesión. ¿Ah? Supongo que no hay que, de ser así tan tajante, vamos a ver, eh, dependiendo de la lesión, a ver si nos puede contar un poquito John Blake. Mira, Scarlett pone, ¿cuál es el, uy, no veo nada, ¿cuál es el argumento fisiológico de que el hielo ya no debe usarse? Ah, es un poco justo lo que estábamos hablando, es que nosotros no estábamos diciendo que no lo usáramos. Hay algunos que lo plantean que no, así que yo Pero no podría ayudarlos con eso, no sé. recuerdo que me mencionaban el estudio donde salía que ya no se tenía que usar, o más que no tener que usarlo, era que no tenía suficiente evidencia. Creo que algo así decía el estudio, más que no usarlo. Ya. Pero yo creo que sirve, yo creo que sirve. Aunque sea un estímulo psicológico solamente, sí va a tener resultados. Porque es lo que más Eh, recomiendo yo y tiene resultados. Sí, bueno, siempre pasa mucho en el ámbito como cierto de la salud, el desmerecer el efecto placebo. ¿Ah? Claro. Y yo soy una convencida de que el efecto placebo también funciona. Si la persona cree que le va a resultar, muchas veces le resulta. ¿Ya? Así que tampoco hay que desmerecerlo. Lo que sí he visto que mencionan que el hielo no serviría tal vez con el manejo del dolor, pero sí con el control de la inflamación. Y ahí entran a decir, ¿para qué vamos a controlar la inflamación si en el fondo la inflamación es un proceso natural de reparación del tejido? Entonces mejor no se ponga nada y deje que su cuerpo actúe normalmente. Estoy súper de acuerdo, pero hay veces que los procesos inflamatorios son a tal grado que la verdad es que es como que o sea, genera una Descontrola. inflamación de tal tamaño que por supuesto que presiona los mecanorreceptores asociados al dolor y el dolor es tal que tiene que ver más con la inflamación que quizás con la lesión en sí. Entonces, hay que saber en el fondo cuándo decir, ya, ¿sabes qué? Pongo el hielo para controlar un poquito esta situación que se escapa, o no, está evolucionando bien, no pongamos Lo nada y dejo veamos estar, cómo. sí. Hay que De saber en el hecho, fondo. hay muchas personas que vienen a la consulta y les hago el procedimiento que les tengo que hacer y les recomiendo usar hielo. Vuelven a venir la otra semana, les pregunto cómo han estado, me dicen, oh, sé que me he sentido mucho mejor. Les pregunto si ocupó el hielo, me dicen, no, se me olvidó. mm, Y le pregunté, ¿y cómo anduviste el otro día después de que nos vimos? Me dolía todo. Ya. ¿Y no ocupaste hielo? No. Y después al día siguiente se me empezó a quitar el dolor y después ya me sentía bien. Claro, es porque el cuerpo generó esa inflamación para reparar la zona y aunque la persona no se puso hielo, igual terminó reparando el lugar porque ujú. le dimos también el estímulo para que lo pudiera hacer. Ahora, yo no creo que el hielo te quite la inflamación, no es como tomar un antiinflamatorio directamente, que es un químico que te va a quitar la respuesta bioquímica. El hielo va a controlar un poquitito, más que quitarlo. Esa es la precisión. Ujú. Sí. Entonces Eso. ahí sí, por supuesto. A ver, no sé si habrá alguna otra pregunta que pueda haber salido. Dice por aquí, háblanos un poco de la fascitis plantar. ¿Cómo se Ya, puede abordar? ya. Mira, la fascitis plantar, en sí, no me gusta tanto hablar de patología en sí, como ya lo hemos hablado, pero más que nada hay que evaluar el pie. Y los puntos claves de evaluación del pie son los que hablamos en un principio, que tiene que ver con el calcáneo, tiene que ver con, perdón, ahí está,
el medio pie y el hallux. Estos tres puntos son los que generan este mecanismo de windlass. Entonces, si yo tengo el medio pie rígido, lo que va a hacer mi cuerpo o mi pie es compensar a través de mayor tensión acá y mayor tensión en los dedos, y va a terminar generando la fascitis plantar. Pero puede que no tenga un problema acá, sino que tenga rigidez en el hallux, y eso va a terminar generando lo mismo, mayor tensión en la fascia plantar. O puede que tenga un problema en el calcáneo y va a generar lo mismo, mayor tensión en la fascia plantar. Por eso hay que evaluar estos tres: el calcáneo, el medio pie y el hallux sobre todo. Ahora, hay evaluaciones súper buenas que se pueden hacer para evaluar ya sean las cuñas o los metatarsos, que te van indicando al tiro que ese punto está dando problemas. De hecho, hay personas que se ve como si tuviesen un levantamiento en este punto y se siente el metatarso más prominente. Y cuando uno lo evalúa desde el punto de vista de la palpación, se encuentran más rígidos. Entonces hay que ir directamente y atacar eso. Pero son esos tres puntos los importantes. Y con lo que estábamos hablando antes también de la dorsiflexión, que tiene que haber una correcta dorsiflexión para que todo el mecanismo funcione de manera adecuada. Eso principalmente. ¿Y le recomendaría a estas personas que están de alguna manera con, no sé, con molestias en la fascia plantar, que pueden ser asociadas por la misma fascia o a lo mejor también por el tibial posterior del tendón, ¿cierto? Les recomendaría que hicieran a lo mejor los típicos movimientos con una pelotita, ¿cierto? En el suelo, o que hicieran movilidad de flexo-extensión o como queramos llamarle. En el fondo, tratar de mejorar la amplitud de movimiento a nivel de tobillo. Claro, porque al final esos movimientos te van a ayudar también para mejorar la dorsiflexión. Y hay dos músculos que están súper involucrados en el tema de la fascitis plantar. Uno es el sóleo, que es un monoarticular en el tobillo, y el otro, que antes no se sabía, pero el cuadrado plantar tiene mucha relación con la fascitis plantar. Yeah. De hecho, se dice ahora, se ha empezado a encontrar, que los estudios de muestra anatómica, donde encontramos el espolón calcáneo, que se forma por la fascitis plantar, es más bien, no en la fascia, sino que en el tendón del cuadrado plantar, que va a ser calcáneo. Yeah. Entonces, liberar el cuadrado plantar también va a ayudar con la sintomatología y para que se empiece a relajar la fascia plantar. Por eso sirve el tema de la pelota, aunque hay varias personas que dicen que ya no hay que ocuparlo, sí sirve, pero tiene que ir acompañado de liberar el cuadrado plantar y también el sóleo. Y esos dos músculos van a relajar harto el movimiento del pie. ¿Sí? En el caso de un espolón calcáneo, ¿el tratamiento es solo cirugía o se puede hacer algo desde el punto de vista manual? Uno siempre tiene que pensar que cuando llega una persona con el examen que sea, va a encontrar alguna cosa extraña. Puede ser una persona que tenga una radiografía y salga un espolón calcáneo, o puede ser una persona que venga con una resonancia y salga un gigante en la columna. Y uno no se tiene que guiar mucho por el hallazgo de la radiografía. Si bien te está indicando algo, que hay algo mecánicamente que está fallando, no hay que guiarse solamente por eso. Entonces tampoco hay que decir, espolón calcáneo se tiene que operar. Es como decir, hernia lumbar se tiene que operar. No, hay que ver biomecánicamente qué está pasando. Si podemos mejorar biomecánicamente el pie para que deje de generar tanta tensión a nivel de la inserción en el calcáneo, va a generar menos tracción sobre el espolón. Probablemente siga estando ahí después el espolón, pero va a dejar de tener sintomatología, porque mecánicamente va a estar funcionando bien. Por eso primero siempre hay que intentar hacer un abordaje que sea conservador, más que tirar el tiro a la cirugía. Perfecto. Mira, John Blake, que nos había preguntado hace un rato, dijo, en mi caso fue un entrenador de básquetbol que al producirse una torcedura de tobillo, aplicó y luego una compresa caliente por 15 minutos igual. Esto lo hizo 2 veces. Lo que hablábamos un poco del frío-calor, ¿cierto? Sí, ahí yo tengo mis aprensiones, a lo mejor si piensan que es como para, frío controlo la inflamación y después produzco inflamación. Es como, porque con el calor en el fondo voy a aumentar la vasodilatación y
y por lo tanto la irrigación, claro, para reparar, pero también va a haber quizá un proceso inflamatorio asociado. Em, Mire, yo creo que todo va a depender de la persona y todos tenemos diferentes respuestas ante los estímulos. sí, Si de a hecho alguien le dice, funciona, sí, de bien. hecho dice, al día siguiente me impresioné que el tobillo estaba bastante más recuperado que otras veces que me ocurrió. Sí, a lo mejor entonces habría ahí que, como dices tú, a lo Que- mejor organismos que funcionan distintos. Mira, claro. Scarlett dice, educar antes de recomendar el hielo. Ojo, los pacientes se dejan mucho tiempo el hielo. Ah, se les Sí, olvida. eso se Es cierto, lo colocan y se les sí. olvida. Yo siempre le digo, ponga el cronómetro, Ujú. si es que lo va a usar. ¿Ah? Yo no soy mucho de usar hielo, a diferencia de mi pareja que es así como, oh, molestia, hielo. Ya lo- Yo casi no lo uso. Pero siempre les digo que si lo va a usar, porque se sigue recomendando mucho, nos falta así la amiga que me dice, oye, me recomendaron el hielo, ya, si lo vas a usar, pon el cronómetro, porque se les olvida, lo dejan ahí, tiene toda la razón. ¿Ah? sí, tienes Hay toda la razón. pacientes que se generan hasta quemaduras, claro, lo que pasa es que tampoco se coloque sobre la piel, por supuesto la educación es fundamental si uno lo va a recomendar, absolutamente de acuerdo Es con verdad. Scar. Oye, no nos quedan tantos minutos y te quería preguntar, espérame. Manejo complementario. eh, hay, cierto, a veces que la tibia, no sé técnicamente la tibia está Rotada, como por así decirlo. rotada, Ujú. gracias, estoy poco fluida hoy día, está rotada y eso para un corredor igual puede desencadenar, cierto, un montón de Sí, problemas. ¿Eso se sí. pueden ajustar? Se pueden, eh, se pueden ajustar, pero también hay que entender de que muchas veces las personas tienen una tibia que está torsionada desde chico. No es que sea De congénito, fábrica, dices tú? no es que sea de fábrica, pero sí se genera porque los niños se sientan en W. ¿Te Ay, pero acuerdas es del que es tan típico? frecuente los niños. Y Sí. eso termina generando que la tibia quede torsionada. Entonces, cuando uno evalúa a alguien, se encuentra se me olvidó la inserción del cuádriceps, ¿cómo se llama? La tuberosidad tibial. Se encuentra en cierto punto, pero parece como si estuviese rotada hacia afuera, hacia externo. Ya. Pero no es que esté rotada, es que la tibia en sí está torsionada. Y es por esa posición en W. Entonces Mm, uno tiene que diferenciar. Si anatómicamente está así la persona, ese no es el problema, porque ya se adaptó a eso. En ya. cambio, si biomecánicamente yo lo evalúo y encuentro rotación, ahí sí va a generar un problema. Pero no es tan frecuente que la tibia tenga un problema, es más frecuente que el pie en sí tenga un problema, o que el talo tenga un problema, más que la rotación tibial. Y más frecuente incluso que la tibia es la fíbula fallando, Eso te iba a preguntar. Ya. que generalmente desciende, ya sea en la posición, en la parte más proximal, también tiende a fallar y empieza a generar distintas alteraciones, sobre todo con los músculos fibulares, que tienen la misma relación con la cadena lateral y terminan Ujú. generando un problema en el tensor de la fase lata. Mm. Y que es como bien olvidada la fíbula, ¿cierto? Como que todo el mundo siempre apunta un poco a la tibia, seguramente porque es más grande, pero uno ve, y de hecho los esguinces por inversión, se afecta absolutamente la cadena lateral. Así es. Sí, aparte, antes que se nos acabe, ¿alcanzarás a hablar si se produce alguna otra cosa En el en, pie en sí, en corredores? ¿Sí? Que tú lo digamos, observes. hablamos de el tema de la tendinopatía quiliana, de la Ujú. fascitis plantar, de samoiditis, Los esguinces. E15, la alteración de la banda iliotibial, y la tendinopatía del tendón del cuádriceps, eso se genera también harto, pero se genera por lo que habíamos hablado en un principio, de mayor tracción de la fase lata, y también que hay compensación. Compensación de cuando no podemos hacer una buena dorsiflexión o una buena extensión del hallux, empieza a haber más movimiento en la rodilla. La rodilla es como el hermano del medio. Lo retan porque el hermano chico se manda una cagada o porque el hermano grande se manda una cagada. El hermano chico vendría siendo el pie y el hermano grande vendría siendo la cadera. Lo que pasa en alguno de los dos puntos va a repercutir al medio. Por eso termina generando esta tendinopatía.
Entonces, lo mismo que hablamos en un principio, si hay una rigidez en el pie y hay más rotación externa de todo el miembro inferior, mi cadera va a tener un problema, puedo generar alguna tendinopatía en el psoas o alguna tendinopatía eh, en el mismo tendón de la rótula, porque hay mayor tensión del cuádriceps, pero termina siendo una compensación a los otros dos puntos. Y es lo que hablamos también un poquito de no fijarse tanto en dónde está la sintomatología, sino que buscar dónde mecánicamente está existiendo la falla. Hay condromalacia, pone Scarlett. Sí, bueno, la condromalacia se produce por un mecanismo similar. De hecho, es el mecanismo que se produce. No hay mucha compensación y la rótula tiende a generar movimiento alterado, sobre todo hacia lateral, que tiene más tendencia a ir hacia allá. ¿Y Ahora, tiene manejo la condromalacia? sí, sí tiene manejo, pero el tema es el siguiente, que no es un manejo directo sobre el problema, sobre la sintomatología, sino que hay que evaluar mecánicamente toda la extremidad inferior. ¿Sí? Por eso el tema del pie. Probablemente la condromalacia está ocurriendo porque hay una sobrecarga del tensor de la fascia lata o porque hay una sobrecarga del cuádriceps, pero eso está generado porque el pie está moviéndose inadecuadamente. Está existiendo compensaciones hacia el superior en alguna de las cadenas musculares. Uh-huh. Oye, como nos queda súper poco, tu principal abordaje, ¿cierto?, es quiropráctico. Claro. Pensé que eres kine también y todo. ¿Solamente le haces un abordaje manual a través de la quiropraxia o también les das ejercicios? Pensando en que también has trabajado con varios deportistas, estaba mirando tu currículum. ¿Ah? Sí, les doy ejercicio, pero también es súper difícil darle ejercicios a alguien que ya hace ejercicio. ¿Ya? Entonces, muchas veces está un poco de más. ¿Ya? ¿Y al que Pero no? ahí sí Ah, hay que, sí. Ahí hay que hacer dos cosas. Primero, mandarle a hacer un ejercicio específico para que lo haga en la casa, para que se empiece a mover. Ya sea el problema biomecánico que encontré, tengo que darle un ejercicio para ese problema biomecánico, que tenga esa lógica. Y segundo, decirle, empieza a hacer el ejercicio que más te guste. Haz que no hago ejercicio. Busca algún ejercicio que te guste, ya sea yoga, prueba con pilates, sale a correr, lo que sea, pero empieza a moverte. Porque si no, la gente no va a hacer lo que uno le dice, si no le gusta. Por eso hay que buscar sí, ese estímulo. ya, las estrategias ¿Sí? para tratar de que lo hagan. ¿Algún consejo para corredores? Consejo para corredores. Sí. Primero, bueno, lo que habíamos hablado es las elongaciones balísticas, esas Uh-huh. elongaciones dinámicas, son súper buenos para isquiotibial, para cuádriceps, para sóleo, súper importante. Mejorar la dorsiflexión, hay trabajos que se pueden hacer para ir mejorando la dorsiflexión. La elongación de sóleo es súper importante para eso. Ahí dicen trabajar propriocepción, sí, tiene mucha lógica eso. Y mucha gente, pero ahí entramos en un tema porque me pasa en el ámbito más relacionado con la actividad física, no con los kines, sino que con los entrenadores que muchas veces no saben bien cómo trabajar la propiocepción. O creen que la están trabajando, pero, Pero pero con no. Esto es un tema. sí, Estoy leyendo. Sígueme hablando, así. estoy leyendo. Sí, muchas veces se cae en el error de que la persona dice estar trabajando propiocepción y en verdad está trabajando equilibrio. Sí. Pero lo que uno tiene que hacer para trabajar propiocepción es entregarle estímulos o quitarle otros estímulos. Cosa de, por ejemplo, que se mueva igual que se mueve habitualmente, pero con los ojos cerrados. Uh-huh. O mientras esté haciendo un movimiento o algún ejercicio, están hablarle constantemente, cosa de que tenga que disociar la parte consciente con la inconsciente. Y el cuerpo tenga que necesariamente mandar más estimulación. Uh-huh. Ahí dice, si se trata de un deportista y añades ejercicios, ¿puedes fatigar aún más la musculatura? Digamos que hago el ejercicio o la persona ya tiene una rutina de ejercicio y yo le entrego otro ejercicio aparte. ¿Eso será Claro, la pregunta? sí, yo creo que apunta hacia allá. Por eso tú Mira, decías que es complicado dárselos, porque por lo general, sí, ya hacen ejercicio. Ahora y ya, diferente es cuando la persona ya está a un nivel de lesión que no puede entrenar, el ejercicio que se le entrega aparte no va a generar fatiga, porque no vas a tener la otra carga que tienes habitualmente.
sino que vas entregando una carga mínima, pero que tiene un enfoque terapéutico. Exacto. Sí, no son con cargas, no son, y hay de repente que tratar de incluirlos dentro de su periodo, ya sea un periodo preparatorio, un periodo competitivo, ahí hay que tratar de ajustarlos, ¿no? Claro. Como parte de rutina, en sesión aparte, al final, ya, más bien eso. Nos queda, se me va a cortar en un minuto, así que no sé si alguien te quiere ubicar, ¿cómo te ubica, Rodrigo? Bueno, está el Instagram, que es quiropráctico-lópez, y también ahí sale toda la información sobre el WhatsApp, donde pueden pedir horas, cualquier cosa, y si se quieren comunicar con él, directamente conmigo, lo pueden hacer por mensaje de Instagram, porque yo siempre Ujú. estoy contestando. Así que eso principalmente. Ya, súper. Oye, me gustaría ver si está la posibilidad de que más adelante volvamos a hablar de otro tema relacionado con, ya no quizás del tobillo-pie, sino que con otro. No creo que haya una sobrecarga de ejercicios, más bien el enfoque es correcto, en fin. Sí, por Sí, eso decía Rodrigo, a lo mejor no te entendió bien. Se me va a bueno, cortar en 13 segundos. Te doy las gracias, me encantó, qué bueno igual, verte. Eh, Súper entretenido para mí el tema, así que ojalá nos podamos volver a encontrar, ¿ya? nos vemos, que esté súper Gracias bien. a todos.